Hola, en este video contestaremos de la página 129 a la página 136 de Español Sexto Grado. Te invito a que te suscribas al canal, me regales el like y compartas este video. En la página 129 de tu libro te dice comparación de textos. En equipos, lean los siguientes textos y traten de identificar las semejanzas y las diferencias respecto a la forma de tratar un mismo tema. En este texto habla sobre el dolor de las muelas. Específicamente habla que en algunos lugares como Michoacán, lo que es la Huasteca Potosina y otros lugares como Veracruz consideran, de acuerdo a las costumbres, que las caries que se producen en las muelas son producidas por gusanos o animales que pican el diente o la muela. Y luego te dicen también que una de las formas de quitar el dolor de muela es usando lo que es la terapéutica común, que incluye en primer lugar los famosos remedios vegetales, y te dicen una serie de remedios, por lo que si no se te quita el dolor te dicen que puedes extraerte la muela. En el texto número 2, este texto habla de manera más científica. Te dice cuál es la causa de un dolor de muelas y te explica brevemente cuál es la causa, así como cuáles son los síntomas del dolor de la muela, como es el dolor constante y punzante del diente, el dolor al tocar el diente, y te mencionan otros tipos de dolores que causa el dolor de muela. Y por último, este texto habla sobre los tratamientos que pueden incluir. La diferencia con el otro texto es que aquí utilizan la famosa medicina alópata, que son los antibióticos, enjuagues, extracción del diente, drenaje de lo que es la muela cuando está dañada, entre otras cosas. Así es que, haciendo lo que es la comparación de texto, de acuerdo a lo que te dicen, es que en equipo leas los textos que previamente ya te dije de qué se tratan y después identifiques las semejanzas de ambos textos. Así es que de color verde yo te pongo algunas semejanzas. Por ejemplo, en el texto número 1, una semejanza es que habla sobre la sintomatología asociada a la pues descrita anteriormente sobre el dolor de dientes, y que pues este dolor es muy intenso. Asimismo, aquí te habla en el texto número 2, que puede ser algo semejante, te habla sobre los tipos de dolores, es decir, que en ambos textos hablan sobre el dolor. Y también otra semejanza que yo observé es que te dicen de remover o extraer los dientes. Así es que estos textos de color verde son las semejanzas que hay tanto en el texto número 1 como en el texto número 2. Y las diferencias que yo vi serían las que yo estoy colocando de color amarillo, porque aquí en el texto número 1 hablan sobre las posibles causas que hacen que una muela o un diente se piquen, como el de que un gusano vino a hacerle agujeros a la muela. Y acá en el texto número 2 te habla de las causas que causa las caries, como las bacterias en la boca. Esas son cosas diferentes. Así es que si te lo dejan de tarea, aquí te dejo algunas ideas de las diferencias y de las semejanzas. En la página 130 te hablan de lo que es el fichero del saber. Te dicen que el texto científico utiliza lo que es la descripción y argumentación como modo discursivo predominante. Recuerda que argumentar es cuando tú sustentas algo por medio de evidencia, ya sea científica, o que tengas, como quien dice, los datos, los testimonios en la mano para que tú puedas comprobar. Te dan un ejemplo de este tipo de textos, son los artículos de divulgación científica como el que tenemos aquí, que tienen como propósito difundir los conocimientos que la ciencia ha comprobado.
En la página 131 te dice que retomes las semejanzas encontradas y escriban en equipo un texto breve en el que expliques pues estas ideas complementarias. Recuerda que las ideas complementarias son estas que expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Así es que las ideas complementarias se van a basar de una idea principal. Así es que yo aquí te traigo un ejemplo sobre lo que es la idea complementaria y el contraste acerca de ambas posiciones. Recuerda que en los textos anteriores teníamos un texto que se basaba en las posibles creencias de por qué se picaban las muelas y cuáles eran los posibles remedios, y la otra postura que era el texto número 2 que hablaba sobre por qué se pican las muelas vistas de manera científica y los remedios o lo que te receta un doctor. Así es que tienes que explicar en este texto, por ejemplo, yo aquí te traigo el texto, debes de explicar brevemente las ideas complementarias. Por ejemplo, una idea que se maneja en los dos textos es que hablan acerca del dolor que produce cuando la muela está dañada. En estos dos textos hablan sobre el dolor, tanto en el texto número 1 como en el texto número 2, hablan sobre el dolor que éste causa en las muelas cuando están dañadas o picadas. Pero se puede contrastar, recuerda que contrastar es decir la diferencia en que no estás de acuerdo, que mientras en el texto número 1 señalan que cuando una muela se pica es por causa de un gusano, una picadura de un animal causado que daña la muela. Eso es lo que dice el texto número 1. En cambio, el texto número 2 señala que la picadura de la muela se da porque las bacterias, al quedarse ahí en las muelas, dañan paulatinamente la muela provocando caries, por lo que hay grandes diferencias muy contrastantes, o sea, muy diferentes en ambos textos. Así es que si te lo dejan de tarea esto, tendrías que, de acuerdo a los dos textos, buscar cuál es una idea principal y empezar a decir tanto las semejanzas como las diferencias o los contrastes que tiene los textos número 1 y el texto número 2. Otro ejemplo es otra idea principal que yo vi de estos textos es que manejan sobre los tratamientos a seguir cuando se tiene un dolor de muelas. En el texto número 1 se presentan los remedios caseros, la herbolaria, que es muy contrastante, o sea, diferente al texto número 2, que nos presentan alternativas como el uso de antibióticos y enjuagues bucales o la reparación de la muela. Así es que, ya lo sabes, si te dejan de tarea en la página 131 contrastar los dos textos, tienes que buscar lo que es una idea principal y de esa vas a hacer las ideas complementarias diciendo tanto las ventajas y las diferencias que tienen el texto número 1 y el texto número 2. Continuando en la página 131, te dice que de acuerdo a que leíste el texto, tienes que comentar qué tipo de conocimientos se expresan. Así es que yo puse como respuesta que se puede decir que el primer texto es de tipo informativo, pero asociado a las costumbres o tradiciones y creencias que se tiene en México, específicamente en las regiones del la Huasteca, de Michoacán, Veracruz, Ciudad de México, etc. Así es que el conocimiento que se expone en esto es de manera tradicional o popular. Y luego te preguntan en qué están basados los argumentos. Yo estoy bajando mis argumentos en los textos que fueron proporcionados por el libro para decir que el texto número 1 se basa en costumbres y tradiciones. Es decir, yo estoy diciendo que mis evidencias, de acuerdo al análisis que hice, al contraste que hice, fue de acuerdo a los textos que me proporcionó el libro
de español y que el texto número 2 se basa en situaciones médicas sustentadas por la ciencia. Porque recuerda que aquí te preguntan en qué están basados sus argumentos, de acuerdo al texto número 1 y al texto número 2. Si tu maestra te dice que te bases en otros argumentos, tendrías que investigar ya sea en el internet, en libros, de acuerdo a el tema que estén usando o realizando la actividad, ya sea por las picaduras de dientes o lo que te diga tu maestra. Luego tenemos la página 131 que habla sobre el hipo. Este texto habla y dice que el hipo es una alteración que se produce de manera involuntaria, que se da en el diafragma del cuerpo humano, y el hipo son espasmos involuntarios. Comentan algunas causas por las que se da el hipo, como el nerviosismo, fumar, entre otras, y comentan que el hipo llega sin previo aviso y que no existe una técnica para eliminarlo al 100%. De esto habla este texto. Luego en la página 132 te dice que localizan información científica, o sea que tú tienes que buscar esta información científica que te ayude a conocer las causas y el tratamiento de malestar que pues te haya tocado. Investiga ya sea con tu equipo o bien si te lo dejan de tarea, investígalo tú solo y busca los datos en la biblioteca escolar y en las aulas, en revistas, en internet. Ahí es donde tú puedes buscar información. Te dice que leas la información localizada y recupera los datos sobre los remedios populares y científicos y anótalos en el siguiente cuadro. Así es que mi tema, que a mí me tocó, fue el de acné, la afección del acné. Así es que tenemos nombre y tenemos lo que son las columnas que hablan sobre los conocimientos populares y los conocimientos científicos. De acuerdo a los conocimientos populares, el nombre que se le conoce al acné son los granos que salen en la cara en los adolescentes. El conocimiento científico el famoso nombre es el acné, pues es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasas y células cutáneas muertas. ¿Cuáles son las causas? De acuerdo al conocimiento popular, es por comer chocolates, sabritas y muchos dulces. Eso es lo que te dice lo que es el conocimiento popular. De acuerdo a lo que dice el conocimiento científico, dice que el acné, una de las causas es que es producida por ese exceso de grasa, la obstrucción de folículos pilosos con grasas y células, bacterias, exceso de actividad y de un tipo de hormona. También te preguntan aquí el mecanismo de prevención y yo escribo que pues según de acuerdo al conocimiento popular, para que no te salga acné, te dice de comer comida chatarra, y del conocimiento científico te dice que debes evitar el uso de cremas, retirar el maquillaje, no manipular ni rascar las lesiones y lavarse las caras. Formas de tratamiento, pues aquí de acuerdo a los conocimientos populares, dicen que debes de lavarte la cara, usar remedios caseros como el uso de vinagre, jabón y agua. En cambio, en el conocimiento científico, pues te dice que te laves la cara 2 veces, no te revientes los granos, evita tocarte la cara y obvio te van a recetar un montón de medicinas para quitarte el acné. Del mismo modo, de acuerdo al tema que a ti te toque hacer, tú vas a ir llenando esta tabla. Si te tocó dolor de estómago, vas a ponerle cuál es el nombre popular, cuál es el conocimiento científico y así sucesivamente vas a ir llenándolo. Este es solo un ejemplo para que te des cuenta de cómo lo puedes resolver. Luego te dice que analiza y discute con tu equipo si la información científica que investigaron tiene correspondencia con la información popular. Así es que yo respondo que de acuerdo a lo que yo estuve analizando y se discutió en equipo sobre la información científica que se investigó, se puede decir que tanto el conocimiento popular como el conocimiento científico tienen algunas cosas en común, como son lavarse la cara con jabón en el caso del acné. Es decir, tanto el conocimiento popular como el conocimiento científico
pues tienen en común que deben de lavarse la cara con jabón y agua. También dicen tanto el conocimiento popular y científico que pues deben de evitar tocarse lo que es la cara, o sea, no tocarse la cara. Así que podemos concluir que tanto el conocimiento científico como el conocimiento popular tienen algunas cosas en común para evitar la propagación del acné en la cara y en el cuerpo de las personas. También es importante comentarte que si tu maestra te deja de tarea contrastar un tema que ella te asigne, puedes utilizar esta tabla para que te des cuenta o tú investigues tanto el conocimiento popular como el conocimiento científico y te des cuenta de las diferencias y de las semejanzas que puede tener un mismo tema visto de manera popular o bien visto de manera científica. Recuerda que contrastar significa ver cuáles son las diferencias de un mismo tema. En la página 133 de tu libro te dice que escribes un texto breve en el que presentes las ideas complementarias y contrastes acerca de ambas posiciones. Al redactar tu texto, recuerda utilizar conectores lógicos y frases adverbiales que faciliten la comparación de las diferentes posiciones. Así es que yo te dejo aquí algunos conectores lógicos para que los utilices cuando estés redactando tu texto de contraste y luego te dice que puedes emplear los siguientes conectores, aquí te ponen otros, y aquí te dice que puedes emplear los siguientes conectores para remarcar los cambios. Por ejemplo, a diferencia de, en cambio, por el contrario, asimismo, por su parte, sin embargo, pero, y te dan aquí un ejemplo. Las creencias populares dicen que el hipo es producido porque se metió un espíritu a nuestro cuerpo, a diferencia del médico que afirma que el hipo es un movimiento involuntario de diafragma. Si te das cuenta, aquí está estos conectores lógicos, a diferencia, este sería un conector. Así es que yo aquí te traigo lo que te piden como ejemplo sobre contrastar las ideas y estoy utilizando lo que son estos conectores lógicos al momento de contrastar mis ideas, pero estoy utilizando los conectores para pues unir estas ideas o lo que yo quiero expresar. Aquí tengo otro ejemplo. Se dice que por causa de un gusano, una picadura de un animal causado que se dañe la muela. En cambio, en el texto número 2 señalan que las caries de las muelas se dan porque las bacterias al quedarse ahí pues producen estas picaduras. Así es que si te dejan de tarea esta parte de tu libro de la 133, no olvides utilizar estos conectores lógicos para ir uniendo o marcar la diferencia entre un punto popular y un punto de manera científica. Y luego aquí tenemos un dato interesante. Entre los primeros estudios sobre el hipo están realizados por Hipócrates y te mencionan aquí el año y Celcio. Mencionan también el año, quienes asociaban su origen a padecimientos del hígado. Te dice que debes de utilizar estas oraciones descriptivas y trata de seguir un orden para jerarquizar las ideas cuando tú estés haciendo lo que es tu contraste de un texto, ya sea que tengas dos textos que te haya dado tu maestra o que tú hayas buscado. Por ejemplo, si tú estás manejando el tema del hipo, pues tendrías que tener un texto número 1 que hablara sobre hipo, recuerda que de manera popular, y otro texto número 2 que hablara sobre el hipo de manera científica para que tú puedas realizar este contraste, estas diferencias que tendrías que buscar en tus dos textos. Te dice que
trata de jerarquizar estas ideas que tú vayas encontrando tanto en los dos textos y que escribas una breve introducción en la que expliques de qué trata tu trabajo y algunas recomendaciones para lo que es el lector. Finalmente te dice que anotes los datos de la fuente que empleaste para elaborar tu texto, tanto las empresas como las electrónicas. Es decir, que no olvides escribir de dónde sacaste la información, no importa que sea una dirección electrónica de internet. Así es que, de acuerdo a lo que es la introducción, recuerda escribir de una manera breve y concisa de qué tratará tu tema, y también puedes describir y mencionar algunas recomendaciones a la hora de estar haciendo la introducción que debas de tener en cuenta el lector, que deba de fijarse el lector cuando esté leyendo tu contraste. Al momento de leer tu trabajo, pues recuerda poner esas recomendaciones o esos puntos para que el lector se dé cuenta de lo que tú investigaste o descubriste de dos textos. Recuerda que los textos, vamos a llamarle texto número 1 al popular y al texto número 2 es al científico, hablando por ejemplo del tema de hipo o del tema de acné o del tema que te haya tocado. También no olvides colocar los datos de las fuentes, que son el nombre del libro consultado, la editorial, el autor, el libro, el número de página, porque si te lo dejas de tarea, lo más seguro es que tu maestra se va a dar cuenta de estos puntos. Si tú sacaste datos del internet, te digo o te recomiendo que no olvides colocar la dirección electrónica de la página de internet. O si sacaste la información de una revista, pues también debes escribir el nombre de la revista, el nombre del autor, la casa editora, el número de página para que esté completo lo que son los datos de la fuente. En la página 134 tienes que entregar lo que es tu producto final. Te dice que revises la coherencia de sus textos, la formación de los párrafos, la manera de conectarlos, la ortografía y la puntuación. No olvides tener mucha atención en esto de la puntuación y cuando estés formando tus ideas. Luego vas a intercambiar tu texto para recibir estas observaciones tan importantes de un compañero o bien de tu mamá y vuelvan a su texto y corrijan lo que sea necesario. Pásalo en limpio, en hojas de rotafolio, estas hojas grandotas, o cartulinas, de ser posible, ilústrenlo y pues que, por ejemplo, yo mi tema, sigo con el tema del acné, aquí yo estoy contrastando tanto información popular, mira, pensamientos populares, como pensamientos o datos científicos, y estoy poniéndole pues imágenes, listo para que se coloque tanto en el periódico escolar o donde pueda ser leído. En la página 135 te dejo lo que es mi autoevaluación y me propongo mejorar cómo localizar información en el internet y en libros. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, suscríbete al canal, regálame like y comparte este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.